Los grupos nos van a servir para, valga la redundancia, agrupar componentes de nuestro interés. Por ejemplo, puedo armar un grupo para agrupar servidores, para agrupar bases de datos, para agrupar microservicios, para agrupar lo que me interese. Un grupo puede contener un host. Cuando yo incluyo un host en un grupo, va a incluir todos los componentes que tenga bajo ese grupo. Puedo incluir un componente individual que me interese, por ejemplo, una base de datos específica dentro de un host, o puedo incluir otros grupos que tenga creado para modelar como capas. Los grupos van a aparecer en el estado general, ¿sí? Yo acá creé 4 grupos, ¿sí? O en el dashboard de servicios, donde voy a ver los grupos que voy creando con sus estados globales. También si le doy aquí, puedo ver la disponibilidad de cada grupo de la última semana. Bien, cada vez que ingrese un grupo, vamos a tener un tablero donde voy a tener todos los componentes que están afectados a ese grupo. En la parte superior voy a tener todos los que tenga alarmado. Luego acá se está componiendo de otros 2 grupos y componentes aislados que tenga. En la En parte la parte izquierda izquierda voy a tener las, las las incidencias incidencias actuales actuales que que tenga. tenga. Acá Acá tengo tengo 2 dos incidencias. incidencias. Me va a mostrar la disponibilidad actual del grupo, cuántas incidencias tengo. Voy a ver, en ese grupo lo están componiendo X cantidad de sistemas operativos Linux, mi almacenamiento total es de 693 GB, 270 GB usado, lo mismo para base de datos, el promedio de uso de CPU, el límite de sesiones Oracle. Cada componente tiene su tipo de indicador y lo que va a hacer es agrupar indicadores principales para que pueda hacer un capacity planning, ¿sí? O un forecast. Bien, vamos a ver qué es este menú. Con la casita vuelvo al estado inicial donde estoy del grupo. La I me va a permitir agregar información a este grupo de componentes. Por ejemplo, yo acá ingresé información de prueba. Esto por ahí sirve mucho para decir a quién hay que notificar estos elementos, qué información me interesa. Básicamente con editar lo que me va a permitir es agregar la información que quiera. Y ya va a quedar disponible para cualquiera que quiera utilizar este grupo. Después vamos a ver cómo creamos los grupos y cómo me asocio un grupo creado. Este icono de acá es un mapa de aplicación. ¿Qué hace este icono? Va a buscar qué relaciones tienen los componentes que están incluidos en este grupo. ¿Sí? Por ejemplo, estos servidores se están conectando de la manera que se muestran. ¿Sí? Esto lo hace por autodescubrimiento. Los servidores que aparecen grisáceos quieren decir que no pertenecen al grupo, pero sí hay componentes incluidos en el grupo que están teniendo conexiones. Esto me va a mostrar el listado original. ¿Por qué tenemos la casita y tenemos el listado? Porque esta misma pantalla se utiliza cuando hago un modelado jerárquico, cuando hago un mapa de aplicación, cuando tengo una imagen. Lo que yo puedo ver con este icono son el listado de componentes de esta manera.
Con el histórico de incidencias lo que voy a ver es todas las incidencias que tuvieron los componentes incluidos dentro del grupo de manera retrospectiva. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo una base de datos, una base de datos donde tuvo un problema a las 17 horas el autómata y a las 10. Con un clic lo que voy a ver es la historia, ¿sí?, de ese chequeo en particular. Acá puedo ver el último mes, ¿sí?, el último año, puedo ver solo incidente o todos los componentes, ¿sí?, con los diferentes colores. ¿Sí? Esto sirve para hacer un análisis retrospectivo si queremos ver qué pasó en cierto horario y hacer una correlación visual de cómo fueron afectándose las distintas incidencias. El icono de acá genera un informe PDF del grupo. ¿Sí? Puedo decir, quiero ver desde el 1 de mayo hasta el 7 de mayo, sección resumen de incidencias, lo que me va a mostrar es un recuadro con el resumen de las incidencias y unos gráficos que tuvo ese grupo. Indicadores del servicio me va a graficar los indicadores principales, la tendencia de crecimiento y demás que tuvieron en ese tiempo. Si quiero ver el detalle de todos los componentes o solo los que tuvieron incidencias que pertenecen al grupo. Lo mismo para los hosts, si quiero ver todo el detalle. Si quiero ver el detalle de las incidencias que se produjeron en el periodo, si quiero ver el detalle de intervenciones y de recomendaciones, esto es para el caso que se use el sistema de ticket y requerimiento. Bien, le voy a dar generar PDF y después de un ratito lo que me va a generar es el PDF con el informe automático de lo que pasó. ¿Sí? Este informe tiene la disponibilidad del grupo para el periodo, la cantidad de alertas que tuve por día, los indicadores principales, lo que está haciendo es sacando promedio de todos los Oracle que tuve, de todas las CPU Linux que tuve, qué promedio de utilización tuve, el almacenamiento total, cómo fue creciendo de Linux, el total de los tablespace de Oracle, qué componentes están involucrados en este grupo, la cantidad de elementos que se están monitoreando, la cantidad de alertas que hubo y la disponibilidad. ¿Sí? Tengo los top alarmas por servicio, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de conexiones activas del Oracle tuvo 27 incidencias. ¿Qué incidencias tuve por día? ¿Qué cantidad para los del grupo? El detalle de host que se están monitoreando en el grupo, cuántas pérdidas de servicio hubo en el host, cuántas incidencias, cuántos eventos y cuántos tickets tiene asociado el host. Y luego voy a ver un detalle de los servicios monitoreados, ¿sí? Aplicaciones, bases de datos, ¿sí? Con lo mismo, por ejemplo, tengo la base de datos, el nombre del servicio, el uptime, la disponibilidad en el periodo, la cantidad de incidencias, eventos y tickets. Tengo el detalle de las incidencias, qué host pertenece, qué servicio es, la fecha de inicio y fecha de fin, el tipo, si fue incidencia, pérdida o evento, cuál fue el chequeo que falló y cuál fue el detalle del fallo. ¿Sí? Y a lo último vamos a tener qué incidencias se atendieron y qué intervenciones hubo, ¿sí? A qué tarea correspondió, el detalle, cuándo se generó el ticket, cuándo se atendió, cuándo se le dio una solución remedy y cuándo se cerró efectivamente el ticket. Bien, eso con respecto a el informe, ¿sí? Ahora, el siguiente icono nos va a mostrar indicadores del grupo. Por ejemplo, yo digo, quiero ver todos los servidores Linux, el uso de CPU de los servidores que componen el grupo.
Entonces lo que me va a permitir es hacer un análisis para ver cuáles son los servidores que más consumo tiene. Por ejemplo, este servidor está casi al 100% de uso, ¿sí? Así con cualquier tipo de indicador, ¿sí? Podemos mezclar, no sé, puedo tener los indicadores de JVM, ¿sí? Ahí me va a traer la memoria heap, no sé, los threads en ejecución. Lo interesante es poder ver todos los indicadores de los componentes de un mismo grupo para hacer comparaciones. Bien, ese era este icono. La chinche vamos a ver después de qué se trata. Y este de indicadores lo que me va a mostrar son los indicadores históricos del grupo, ¿sí? Lo mismo que vemos a la izquierda, ¿sí? Pero en historia, por ejemplo, el almacenamiento general, y con un clic me va a permitir ir a la historia para ver qué crecimiento tuve, ¿sí? Para hacer el análisis de capacidad y demás. Bien. Como les dije, un grupo puede tener o un componente o un host completo con todos sus componentes, o puede tener otro grupo, ¿sí? Este grupo que estoy viendo ahora, que es entrenamiento, tiene entrenamiento DB y entrenamiento JVM. Con un clic puedo ir al detalle de lo que compone entrenamiento DB. Entrenamiento DB, como ven, tiene un servidor de base de datos, otro servidor, 3 servidores de base de datos con todos sus componentes. Con clic en cada uno de los componentes voy a ir al detalle de ese host con todos sus componentes y todos sus chequeos. Esta pantalla creo que ya la conocen. Acá arriba tenemos básicamente lo mismo que en el grupo, ¿sí? Y puedo ver las incidencias. Algo importante que se agregó en esta versión también es que a todos los gráficos se le agregó el mínimo, el ABG y el máximo, ¿sí? Para cada uno de sus indicadores, y puedo activar o desactivar las series. Bien, eso es cómo trabajan los grupos. Algo que se agregó también es la información de rastreo, ¿sí? Hay componentes a los que le agregamos información de rastreo que nos va a permitir identificar algún problema rápido sin necesidad de ir hasta el servidor o la base de datos y tirar comandos. Por ejemplo, la información de rastreo para un componente Linux me va a mostrar qué procesos se están ejecutando en este momento, ¿sí? ¿Cómo la obtengo? Le doy a la llavecita de forzar y lo que va a hacer es enviar el comando, ¿sí? Esperamos unos segundos y va a aparecer la información de rastreo. Por ejemplo, acá me trajo un top donde estoy viendo qué es lo que está corriendo, ¿sí? Hay un procesador Oracle, la memoria que están ejecutando. Esta información de rastreo también se asocia a diferentes chequeos que la pueden ejecutar de manera automática en cascada. Por ejemplo, para lo que es servidores, podemos decir que se ejecuta el rastreo cada vez que tengo un pic de CPU. Para base de datos, cada vez que tengo un encolamiento por bloqueos o que se me dispara la cantidad de sesiones activas, que me ejecute la información de rastreo para que cuando quiera hacer un análisis la tenga a mano. Bien, los grupos se pueden generar. La chinche roja de cualquier host me va a incluir a este host tanto el sistema operativo como todos sus componentes.
Los componentes son los que tengo en la izquierda. Por ejemplo, este host tiene un componente Linux con todos sus chequeos, tiene un componente Oracle, tiene KPI propios del monitoreo de Google Drive, tiene aplicaciones y tiene otros tipos de KPI genéricos, ¿sí? Si yo le voy dando clic a cada uno de estos, me va a mostrar los indicadores propios de ese componente. Esto es información por si no lo sabían. Por ejemplo, acá tengo métricas Google Drive, se me están encolando la cola de autodescubrimiento, por eso está con una incidencia. ¿Sí? Entonces, cuando yo vaya a la chinche y creo un grupo nuevo, lo voy a llamar Workshop Diego, le voy a dar a agregar y me dice que el grupo Workshop Diego no existe. Si lo deseo crear, le voy a decir que sí, y lo que hizo fue agregarme este componente, ¿sí?, en el grupo Workshop Diego. Si yo quiero, puedo quitar este servidor, ya existe en el grupo entrenamiento DB. Si no lo quiero más en ese grupo, lo puedo quitar. Ahora, voy a ir a la lista de componentes, ¿sí?, y voy a agarrar cualquier otro componente, por ejemplo, MongoDB, quiero la aplicación, pero no quiero todo el servidor, solamente quiero el proceso de MongoDB porque me interesa solo ver eso. Lo que voy a hacer es clic en la chincha azul, me agrega solo este componente con todos sus chequeos. Y voy a buscar el grupo Workshop que ya existe y le voy a decir que lo agregue al grupo Workshop. ¿Sí? Aquí está el grupo Workshop de Diego. A veces tienen que tener paciencia, tarda a veces unos segundos en crear. Y fíjense, los componentes que están es del MongoDB, el que yo le indiqué, y el de QQDrive Oracle me ingresó todos los componentes que tiene abajo. ¿Sí? Ahora, también lo que puedo hacer es, con la chinche verde del grupo, agrego este grupo a otros grupos. Por ejemplo, voy a agregar este grupo al grupo entrenamiento. ¿Sí? Lo que va a pasar es que cuando yo vaya al grupo entrenamiento, me van a aparecer los grupos Workshop Diego, entrenamiento DB y entrenamiento JVM. Esta flechita sirve para organizarlo en capas. Si yo le doy clic, los puedo subir o bajar. Es como para armar una visión de capas de estos componentes. También lo voy a poder ver en Dashboard Servicios. Ahora, supongamos que mi Workshop Diego no lo quiero ver en este Dashboard Servicio porque ya lo tengo incluido dentro del grupo entrenamiento. Lo que hago es ir a configuración de usuarios. Voy a buscar Workshop y le voy a decir que no lo quiero ver en el dashboard. ¿Sí? Ahí ya no me aparece. La idea es que en este dashboard yo deje mis grupos principales. Bien. Ahora, cualquier usuario, yo creé mi grupo, cuando yo le quiero compartir mi grupo generado a otro usuario, lo que tiene que ir el usuario es a configuración de usuario y buscar el grupo y solamente seleccionar que lo quiere visualizar
ver en el dashboard y si quiere recibir o no notificaciones. También estos grupos nos van a servir justamente para eso. Yo puedo agrupar mis servicios críticos en un grupo y decirle que solamente me notifiquen por mail, ¿sí? Ese grupo, así no me llegan todo tipo de notificaciones. Bien, esto es básicamente donde pueden ver esta información en www.qcudrive.com/wp, ¿sí? En las novedades van a ver información técnica por grupos, van a ver todas las novedades estas que estamos subiendo, ¿sí? En inicio vamos a tener todas las novedades.